Acaba de terminar la tercera clasificación del año en un circuito como Suzuka, un circuito que siempre es muy desafiante, donde los errores se pagan muy caro. Y sin dudas terminamos con una quali 3 en la cual los tres primeros pilotos están separados por menos de media décima. Una vuelta fenomenal del poleman, pero vamos a analizar todo lo que sucedió en quali 1, quali 2 y quali 3, ya que hubo alguna que otra sorpresita. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada. Y ya nos metemos con el equipo que quedó afuera con sus dos autos en la quali 1, que es el equipo Kick. Un equipo que está bastante complicado. Tenemos a Bortoleto 17º, a Hulkenberg en la 16ª posición. La verdad que Hulk estaba con posibilidad de meterse a quali 2, ya que en su última vuelta de quali 1, Hulkenberg en la salida de Tecno 2 terminó yéndose ancho por debajo del puente, toca la leca y ahí pierde alguna que otra décima. Que si vemos la diferencia con Lawson, que son prácticamente menos de 20 milésimas, en ese lugar fue donde terminó perdiendo esa posibilidad Hulkenberg de meterse a quali 2 con el coche, pero tampoco iba a poder lograr mucho más, me da la sensación. Es un coche que está complicado, que le ha dado sustos a los pilotos. Bortoleto tuvo un susto grande en la 130R en la práctica libre 3, así que está bastante complicado ese monoplaza y da la sensación de que este fin de semana en general es el coche que más complicado está, así que veremos qué es lo que pueden hacer para el día domingo, pero van a necesitar caos, lluvia, que pasen realmente cosas bastante grandes como en Australia para poder aspirar a meterse al top 10. Equipo Aston Martin, tenemos a Lance Stroll en la 20ª posición, tenemos a Fernando Alonso 13º. Un equipo que sigue muy complicado, que inició complicado y sigue complicado. Stroll estuvo perdido todo el fin de semana, incluso en Quali 1 terminó a 9 décimas de su compañero de equipo, casi un segundo de Fernando Alonso, que pasó el corte en la 14ª posición. Bueno, Stroll, como dijimos, estuvo muy complicado. Alonso tomándose un poquito revancha de lo que pasó en esa práctica de libre 2 que quedó en Aleca, pero no tenía más ese Aston Martin. Terminaría en la 13ª posición, quedando a poco más de una décima del corte para meterse a quali 3, pero está todo muy parejo en esa zona media y da la sensación de que Alonso le sacó el máximo el día de hoy a ese Aston Martin, que sigue siendo un coche bastante complicado de manejar, y en un circuito como Suzuka eso se torna aún más desafiante. Veremos qué es lo que puede hacer Fernando para el día domingo, pero van a estar de ayuda para meterse a quali 3. Da la sensación de que está todo muy parejo ahí entre los equipos de la zona media y van a necesitar de acertar obviamente con la estrategia, y veremos qué es lo que puede pasar si llega esa lluvia, no esa gran capacidad que tiene Alonso a la hora de largar, que puede marcar la pauta, va a ser clave debido a que es un circuito que es muy difícil de adelantar y es donde más se pueden ganar posiciones. Equipo Alpine, tenemos a Jack Doohan 19º, a Pierre Gasly que quedó en la 11ª posición. Jack Doohan que, según él, reportó un error en el último sector en su vuelta de quali 1 que le costó el paso a quali 2, pero la diferencia fue bastante como para un pequeño error, ya que Jack Doohan quedó a, bueno, prácticamente 3 décimas de el corte de quali 1, que es el tiempo del Lawson, y no es un pequeño error, 3 décimas más con lo parejo que está la zona media. Incluso, a ver, su compañero de equipo Pierre Gasly quedó a medio segundo de la punta en la quali 1 en la 9ª posición, mientras que Doohan quedó a 7 décimas de Gasly, quedó a un segundo 2 de la punta, así que bastante la diferencia. Lo positivo para Doohan es que no chocó, que pudo completar la sesión. Sigue siendo un fin de semana muy complicado y se siguen complicando las cosas de cara a su futuro. También Doohan confirmó durante la entrevista que le hicieron post Quali 1 que su asiento lo rompió en el impacto que tuvo en el día de ayer en la práctica libre 2, que obviamente se cambió para el día de hoy ese asiento, pero para que tengamos dimensión de lo que fue el impacto y cómo puede afectar obviamente a la confianza de un piloto. Así que fin de semana en el cual sigue todo muy complicado. Lo positivo para Duhan es que no tuvo ningún momento o ningún accidente grave en la Quali 1. Y lamentablemente es con eso con lo que se tiene que conformar tanto él y el equipo Alpine. Mientras que por el otro lado Gasly quedó ahí cerquita. Quedó prácticamente a 30 milésimas de meterse a Quali 3. El piloto francés que estuvo trabajando mucho el día viernes en las dos sesiones de práctica. Y eso, por lo que han confirmado, ha ayudado al equipo francés a dar un paso adelante
realmente están cómodos con el coche. Está muy parejo ahí todo. En la zona media se han vuelto a meter ahí a pelear con los Williams, a pelear con los Vicar y la diferencia ha sido prácticamente nada. Así que creo que tienen que estar positivo a como venían las últimas carreras. Están ante la posibilidad de sumar un puntito, un décimo. Es una buena posición de largada para cómo venía el equipo francés. Veremos qué es lo que puede hacer justamente Pierre Gasly, que está ante esa buena posibilidad. Equipo Haas, tenemos a Esteban Ocon en la 18ª posición y a Oli Berman que se metió a Quali 3, décimo. Fenomenal trabajo del piloto británico. Ocon quedó eliminado en Quali 1 siendo superado por su compañero de equipo por casi medio segundo. La verdad que es una diferencia importante en un circuito como Suzuka con lo parejo que están entre los compañeros de equipo y seguramente un llamado de atención para Esteban Ocon que no pudo hacer una buena vuelta en la Quali 1, un circuito que está bastante, mejor dicho, un monoplaza que está teniendo bastantes problemas de equilibrio y que al parecer esos problemas Oli lo ha sorteado de una mejor manera. Se metió a Quali 3, incluso pasando en la 8ª posición en la Quali 2 y después en la Quali 3 en su primera vuelta se va ancho a la salida de la curva 2, lo cual condicionó esa vuelta y ya en la última vuelta tampoco pudo mejorar, quedando a 2 décimas y media del tiempo de Albon en la 9ª posición, entonces no tenía mucho más, ya creo que el logro fue meter ese Haas a la Quali 3. Pero está ante una buena posibilidad pensando en batallar por los puntitos también el equipo norteamericano. Williams, tenemos a Carlos Sainz en la 12ª posición, a Alex Albon en la 9ª posición, otra vez el piloto tailandés queda por delante de Carlos Sainz. La diferencia entre los pilotos del equipo Williams en la quali 2 fue bastante pareja, fue poquito menos de 60 milésimas, 57 milésimas para ser exactos, lo que dejó eliminado a Carlos Sainz, que se metía, lo sacaba Albon. Bueno, Albon pasó justo en la 10ª posición. A ver, yo estoy grabando esto ni bien terminó la sesión de clasificación. A Carlos Sainz lo iban a investigar posterior a la sesión de clasificación porque lo bloqueó a Hamilton en la curva 1. Está siendo investigado por eso y lo más probable es que le puedan caer 3 puestos de penalización porque directamente Hamilton se tuvo que ir hacia afuera, a la parte de la escapatoria para esquivarlo y le pueden caer 3 puestos de penalización a Carlos Sainz si realmente la FIA hace lo que tiene que hacer. Veremos ya, porque bueno, siendo la FIA puede pasar cualquier cosa, pero más siendo a Hamilton el que terminó afectando. Sobre todo en quali 2 en ese momento, que después, a ver, Hamilton pasó igual, pero la maniobra está siendo investigada y como ya sabemos no terminan justificándose por lo que es el resultado, si afectó o no tanto o poco o mucho. Si lo afectaste te van a investigar y te van a sancionar, así que veremos ya si le cae sanción que podría afectar a un Carlos Sainz que estaba ante una buena posibilidad en esa 12ª posición. Albon lo mismo, está ante una buena posibilidad, superando otra vez a su compañero de equipo, metiéndose a quali 3 y terminando noveno el piloto tailandés en lo que fue una buena clasificación, quedando ahí a 5 milésimas de Lewis Hamilton, lo que, bueno, habla de que no fue tan buena vuelta de Hamilton, pero también una muy buena vuelta del piloto tailandés. Hablando del equipo Vicar, tenemos a Liam Lawson 14º, quedando eliminado en quali 2. Y tenemos a Hadjar en la 7ª posición. Un piloto que se pasó toda la quali 1 quejándose por un problema en el cockpit, que el coche manejable al parecer era un problema con los cinturones de seguridad. Ya vamos a hablar de Hadjar. Primero hay que hablar de Lawson, que quedó 14º. Quedó a, bueno, 160, 130 milésimas de su compañero de equipo en la quali 2. Y esa es la diferencia entre terminar noveno en la quali 2 y terminar 14º. Así de pareja está la zona media. Terminó quedando eliminado por delante de Tsunoda, que ya vamos a hablar de él. La verdad que para Liam Lawson es la primera vez que se mete a Quali 2 en el año. Venía de 3 eliminaciones en Quali 1, así que es algo positivo. Y como digo, la diferencia con Hadjar no fue tanto. No más que está todo tan parejo en esa zona media que terminó quedando en la 14ª posición. Por el otro lado, Hadjar se metió a Quali 3 y terminó séptimo por delante de un Ferrari en lo que parecía una clasificación que podía llegar a terminarse en Quali 1. Así que un trabajo fenomenal del piloto francés, que otra vez se mete a quali 3 y está ante una muy buena posibilidad de sumar puntos. Sabemos que ese Vicar es un monoplaza que va a mejorar una vuelta que en ritmo de carrera, por lo que creo que va a ser difícil que pueda mantener esa 7ª posición, sobre todo teniendo un Ferrari detrás, pero está ante la posibilidad de, si logran tener una buena estrategia, de terminar en los puntos y llevarse puntitos importantes para el campeonato. Mercedes, tenemos sexto a Antonelli, quinto a Russell. Yo creo que una mala vuelta de Russell termina
favoreciendo a Antonelli, porque Antonelli estuvo lejos de George Russell en Quali 1, en Quali 2 también, y en Quali 3 donde más cerca estuvo de su compañero de equipo, ya que quedó Antonelli a 237 milésimas de George Russell, en lo que parecía que iba a ser una clasificación bastante complicada para el piloto italiano. Bueno, la sortió y terminó sexto justo por detrás de su compañero de equipo, así que creo que es un muy buen trabajo para Antonelli, que por momentos la diferencia era bastante grande con el piloto británico. No cometió errores graves, pasó bastante por debajo del radar en esta clasificación y se lleva otra quali 3 el piloto italiano, lo que está en una buena posibilidad para seguir sumando puntos fuertes para el equipo Mercedes. George Russell quinto. Me queda con sabor a poco esta clasificación de Russell porque creo que mínimo tendría que haber estado en esa cuarta posición. Quedó a 19 milésimas de Leclerc y George Russell no mejoró en su último intento de Quali 3. Tuvo un muy mal sector al inicio de la vuelta. El primer sector fue muy malo de George Russell en su último intento de Quali 3 y eso le costó todo el resto de la vuelta y esa cuarta posición. No sé si le iba a dar para pelear con los McLaren y Verstappen, pero se había mostrado como el que podía desafiar durante todo el fin de semana a los McLaren y terminó quedando en una quinta posición. Veremos qué es lo que pueden hacer. George Russell de una manera u otra siempre el día domingo se las rebusca para poder lograr un gran resultado. Equipo Ferrari, octavo Hamilton, cuarto Leclerc. La verdad que no es una buena clasificación de Hamilton, quedando por detrás de un Big Carb, quedando a más de 3 décimas de su compañero de equipo, que terminó cuarto. Hamilton que no tuvo una buena primera vuelta de quali 3, comete un error en Tecno 2, se va ancho, después en el último intento tampoco logra hacer una gran vuelta a Lewis y quedó en esa octava posición siendo superado por su compañero de equipo, que se lo vio más cómodo en la clasificación el día de hoy a Charles Leclerc, que terminó superándolo a Hamilton en la primer quali, que estaban muy muy parejos, lo separaron 20 milésimas. Después, quali 2 lo separaron 50 milésimas y en quali 3 pasaron a ser 300 milésimas. Entonces no fue una buena clasificación de Lewis, sobre todo esa quali 3. Leclerc que le sacó el máximo que podía hacer Ferrari, yo creo que no estaba para meterse cuarto y aprovechó esa mala última vuelta de George Russell para meterse en esa posición. Veremos si lo puede aguantar el piloto monegasco y llevarse un buen resultado que lo necesita urgente la escudería de Maranello. Equipo McLaren, y no pensé que iba a estar hablando del equipo McLaren en este momento, creí que iba a hablar último del equipo McLaren porque todo daba la sensación de que se iban a pelear entre ellos la pole y qué es lo que iba a pasar. Bueno, quedaron segundo y tercero, tercero Piastri, segundo Norris, la diferencia entre los dos pilotos de McLaren son 32 milésimas, Norris quedó a 12 milésimas de la pole, así de parejo, tenemos a los tres primeros en 44 milésimas, sin duda siguen siendo el monoplaza a batir en el ritmo de carrera, yo creo que siguen siendo los favoritos. Hay que ver qué tan agresivo es Piastri con Norris en la largada. Eso siempre está ahí la duda pendiente, ¿no? Entre los dos pilotos de McLaren. Pero no tenían más. A ver, hicieron una buena vuelta. Lo que hizo Verstappen después lo voy a hablar, pero es una completa animalada. Piastri que daba la sensación de que iba a quedar por delante de Lando Norris porque había hecho una muy buena vuelta en la quali 3 en el primer intento, queda por delante, Norris hace una mala vuelta que lo deja en la cuarta posición, muy lejos de su compañero de equipo y se la jugó todo Lando en el último intento de quali 3 metiendo una gran vuelta. Piastri hizo récord en el sector 2 y en el sector 3, pero no le alcanzó porque se fue muy alto en el primer sector y eso pudo haber marcado la diferencia, perdiendo casi una décima y media, un poquito menos con Verstappen en el primer sector, que fue la diferencia, y perdiendo también una décima y media con su compañero de equipo en el primer sector. No fue un buen primer sector de Piastri, lo que le costó esa posibilidad de haberse quedado con la pole. Lando Norris también felicitó a Max, él hizo lo que tenía que hacer, hizo una gran vuelta, no le alcanzó, se quedó ahí cerquita, récord en el primer sector, después pierde una décima con su compañero de equipo en el segundo sector y en el tercer sector también otra décima. Eso habla un poquito de cómo pueden estar configurados los McLaren, por eso sacrificó un poquito más Piastri en el primer sector para tener neumáticos sobre el final. Norris que apretó más en el primer sector y le costó en los últimos dos. Pero creo que, como digo, siguen siendo los favoritos ese ritmo de carrera, esa gestión del neumático del McLaren y hay que ver qué tan agresivos son con Verstappen en la largada y después están ante una buena posibilidad porque el equipo Red Bull está solo Max Verstappen contra los dos McLaren. Veremos si hay órdenes de equipo, si trabajan bien, creo que el equipo de Watkins se puede llevar tranquilamente la victoria el día domingo. Equipo Red Bull, tenemos a Yuki Tsunoda 15º y la primera pole de la temporada para Max Verstappen.
Arrancando por el japonés. A ver, Yuki Tsunoda tuvo una clasificación en la que fue más lento en Quali 2 que su tiempo de Quali 1. Así es, Tsunoda hizo una mejor vuelta en Quali 1 que en Quali 2, con todo lo que esto significa de la evolución de la pista. En Quali 1 Yuki había quedado a nada de su compañero de equipo, a 34 milésimas de Verstappen. Verstappen pasó sexto Quali 1 y séptimo Tsunoda. Todo parecía indicar que se iban a meter a Quali 3. Bueno, no tuvo una buena última vuelta de Quali 2, incluso se lo ve a Yuki que patina un poco al abrir la vuelta en la entrada a la recta, a la salida de la chicana, lo cual le cuesta toda esa velocidad hacia la curva 1 y ya va perdiendo tiempo. También se le mueve el coche en la curva 1, lo sobrecorrige, como que lo pierde un poquito de atrás. Todo esto me da la sensación de que por ahí el neumático no estaba listo para iniciar la vuelta y le terminó costando bastante a Yuki Tsunoda, que quedó en la 15ª posición y se complica. Obviamente yo creo que tenía el potencial para meterse a Quali 3. Primera clasificación con el Red Bull, complicado al ir tan fino en un circuito tan desafiante. Sabemos que es un coche que realmente da dolor de cabeza a todos y veremos ya a medida que avance, ¿no? En las siguientes carreras, pero me esperaba un poquito más de Yuki Tsunoda, sobre todo con lo que se había visto en la Quali 1 y teniendo en cuenta que, como dije, no mejoró su tiempo de Quali 1 en Quali 2. Eso daba la sensación de que margen tenía y esa última vuelta de Quali 2 no llegó con los neumáticos en la mejor preparación. Me da la sensación, todo esto se va a ir preparando a medida que avance las carreras. Sabemos que el Red Bull tiene una ventana operativa muy muy pequeña comparada con el auto al que estaba acostumbrado Yuki, y eso a medida que vaya tomando experiencia con el coche creo que va a ir mejorando. Veremos de cara a la carrera, yo creo que va a necesitar un poquito de caos para meterse y tratar de aspirar por lo menos a llevarse algún puntito en su gran premio de casa. Verstappen. No sé qué más se puede decir de este tremendo animal. Lo que hizo hoy creo que pueden ser una de esas vueltas que queden para la historia, como esa vuelta que vimos en Mónaco en 2023, esas vueltas que son realmente increíbles y lo que hizo Verstappen el día de hoy entra dentro de esa categoría. El coche no estaba para pelear ahí. A ver, en Quali 1 Verstappen queda a 256 milésimas de los McLaren, en Quali 2 queda a 356 milésimas de Norris y va y mete la pole en Quali 3, haciendo el récord del circuito, la vuelta más rápida en la historia de Suzuka con 1.26.983, quedando por 12 milésimas por delante de los McLaren. Una completa animalada. Lo que hizo Max Verstappen, que no hizo récord en ningún sector, pero hizo todo récord personal y en el global de la vuelta fue la mejor. Así que un trabajo increíble que logra bajarle en el último sector a Norris porque se había ido 82 milésimas arriba, venía cuando cierra el segundo sector y con ese tremendo cierre de vuelta Verstappen se queda con una pole que la festejó como si hubiera ganado un campeonato del mundo para un monoplaza que prácticamente hoy por todos los problemas que reporta es el cuarto coche y se mete en la pole. La verdad que tremendo trabajo, sabemos que el día domingo van a sufrir con el tema de la carrera, con la gestión del neumático. El McLaren es un mejor coche, así que deben estar rogando que llueva sí o sí para el día domingo y eso le puede dar una posibilidad de nivelar todo. Sabemos que en la largada va a ser bastante agresivo Max Verstappen como tiende a ser y tiene que aprovechar, ¿no? En ese mano a mano contra Lando Norris de quedar primero a la primer curva y después todo puede ser que se decida en boxes porque sabemos que es muy difícil adelantar en este circuito de Suzuka, pero otra vez Verstappen hace cosas increíbles arriba de ese monoplaza que solo él parece que puede sacarle todo y aún más como hizo el día de hoy porque ese monoplaza no estaba ni ahí para pelear por una pole. Cierro por acá con el resumen de la clasificación. Déjame en los comentarios qué opinas de todo lo que analizamos. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.